Atrapalibros, Alice, un placer tenerte con nosotros. Encantada de estar aquí. Para presentar tu nuevo libro, donde todo brilla, ¿no? Esta nueva novela, aquí además de exaltar el amor y la amistad, juegas con ese contraste de los recuerdos de la niñez y la etapa más madura. Una historia que gira alrededor de conflictos cotidianos. Sí, bueno, la verdad es que la estructura, ¿no?, que es un poco como desordenada y vamos atrás en el tiempo, volvemos adelante, entonces Es es como un como puzzle. coger todos los fragmentos, sí, como un puzzle. Y todo esto de la niñez, la madurez, el crecimiento, cómo vamos cambiando, ¿no?, cómo también dejamos un poco atrás a la niña, ¿no?, al niño que hemos sido, como que me daba mucho juego un poco para contar toda la historia, ¿no?, todo el global, el conjunto. Y la novela arranca con Nicky y River, que tienen en torno a 7 años. Y acaba cuando tienen 30 y pico, ¿no? Y por lo que los lectores vamos a acompañar a esos protagonistas conforme crecen y maduran durante muchos años y en los que van a pasar muchas cosas. Claro, al final, pues claro, eso pasa muchos años, entonces no es una novela en la que haya un solo conflicto, sino que es más de cogerlos de la mano y de ir con ellos, ¿no?, a través bueno, todas estas etapas que van atravesando, las cosas que les van pasando, los problemas, los conflictos, las dudas que todos tenemos, las que tienen que experimentar, que tienen que vivir, ¿no? Y entonces un poco ir descubriendo pues qué les depara, ¿no?, al final el futuro que queda de aquellos que fueron y quiénes son, ¿no?, cuando llegan a, bueno, pues a una edad más adulta. ¿Y quiénes son? Bueno, la verdad es que sí que han cambiado mucho, pero también creo que en el fondo es una novela esperanzadora en el sentido de, a pesar, ¿no?, de que es inevitable y el paso del tiempo, ¿no?, te marca y dejas, ¿no?, atrás muchas cosas de ti mismo, siempre hay una esencia, ¿no?, y un rastro, y en el fondo buscamos, ¿no?, las raíces, el hogar, lo que, ¿no?, como los primeros cimientos, los recuerdos. Entonces, de alguna forma, no llegan a abandonar del todo, ¿no?, esa parte. Y ellos acabarán eligiendo dos caminos distintos, ¿no? Pese a todo, se van a encontrar al final del trayecto. ¿Estaban destinados a encontrarse, Nicky y River? Bueno, yo creo que tienen un vínculo muy fuerte porque se conocen durante muchos años, ¿no? Y hay veces que ese vínculo, aunque es latente y no siempre tiene a lo mejor la misma fuerza, porque a todos nos ha pasado pues tener amigos de la infancia, ¿no?, o personas con las que en un momento dado desconectas porque tu vida, ¿no?, tu camino se bifurca un poco, pero sigues teniendo como ese cariño, o sea, sigues queriéndola, ¿no?, pese a que a lo mejor si la conocieras, ¿no?, en este momento, probablemente ni te llamaría la atención, ¿no?, y no iría, no a más la relación, ¿no?, pero bueno, un poco también se habla de esto, ¿no?, de ese también intentar, ¿no?, volver a conectar y a buscar, ¿no?, qué tenían esas dos personas, ¿no? Perfilamos a los dos, a Nicky y River, damos unos trazos de su personalidad de ambos. River, cuando es joven, porque claro, luego van cambiando, de joven quiere comerse el mundo, ¿no?, y sueña como a lo grande y quiere irse, tiene muchas ganas de vivir en un pueblo muy pequeñito, entonces tiene muchas ganas ¿no?, abrir las alas y expandirse y buscar, ¿no?, otras cosas y aventuras, ¿no? Pero digamos que la vida a veces te sacude, ¿no?, y tiene que un poco como que aprender a gestionar las cosas que vienen, ¿no?, los imprevistos. Y luego en cambio Nicky es como un poco la típica niña que se siente muy bien en el juego, ¿no?, más de la infancia, en la magia, en la fantasía, ¿no?, en las pequeñas cosas, y cuando le llega la adolescencia, en torno a los 14 años, se ve sobrepasada, es como que ella sigue un poco, ¿no?, como en ese mundo más infantil, ¿no?, y no encaja, ¿no?, y no se siente cómoda, ¿no?, de pronto, ¿no?, es como un poco un bicho raro, ¿no?, y la arrancan, ¿no?, de ese mundo perfecto, ¿no?, un poco idílico en el que tus padres, ¿no?, pues tu entorno es como, ¿no?, muy acogedor, y la lanzan al mundo real, ¿no?, y tiene un poco como, Nicky está en constante búsqueda de su lugar en el mundo. El contexto en esta novela es importante, ¿no?, porque la historia se desarrolla en un pueblo de Maine que influye mucho en los protagonistas y en toda la novela, ¿no?, en sí. Claro, sí, a Ese ver, origen, ¿no? claro, es muy importante porque al final es un pueblo muy pequeñito,
en invierno es un lugar muy inhóspito, hace mucho frío, mucha humedad, no es fácil. En verano pues es un poco más agradable el turismo y todo el pueblo, digamos, gira en torno al turismo de verano y a la pesca de langosta. Y en el caso del protagonista, bueno, su familia, su madre tiene un restaurante donde la pesca de la langosta, su padre es pescador de langosta, su abuelo fue pescador de langosta. Es un oficio muy tradicional y muy duro. Y entonces él lo odia, ¿no? Cuando es joven, porque es lo típico, ¿no? Que lo has visto tanto, ¿no? Te han saturado tanto en tu casa que lo odias, ¿no? Pero hay también un ejercicio de también a veces, ¿no? Darte cuenta de que para tu familia es importante y de que las tradiciones son importantes y de que forma parte de tu raíz, ¿no? Aunque sea algo que a lo mejor no has soñado con ello, ¿no? Y ahora que has hablado de su familia, sin unos sólidos secundarios no hay novela, o al menos en este caso porque has dicho que esta es la primera vez que otorgas tanta relevancia a los personajes secundarios. Sí, yo soy muy de principales siempre porque me cuesta los secundarios, pero esta vez quería hacer una novela más coral. Es verdad que siempre hago como familias más desestructuradas y en esta ocasión dije, bueno, voy a intentar hacer como una familia a lo mejor más acogedora, más que sea, ¿no? Ese lugar al que volver. Y bueno, y claro, los personajes secundarios, pues la abuela, los padres, los hermanos, ¿no? Los amigos, la gente del pueblo, al final forman un poco, ¿no? ese lugar, ese refugio, ¿no? De alguna manera, y también tienen, claro, van pasando los años, entonces a ellos también les van ocurriendo cosas. Vamos a hablar de algunos secundarios, porque está la abuela Mila, Sí. que es muy divertida y feminista. Sí, la abuela Pilar la verdad es que es el personaje que más disfruté escribiendo porque, bueno, es un poco el contrapunto, ¿no? Además Nikki es como muy inocente, más puritana, ¿no? Más tal, y la abuela Mila es como, ya está en una edad en la que dice lo que piensa, ¿sabes? Y no se corta y se lo pasa súper bien y la vida son 2 días y bueno, es divertida. Tiene también ahí hasta su pequeña historia de amor la abuela. Tenemos también a su hermana, a Heaven, Sí. Vivian, Jim, Maddox, el hermano de River. ¿A cuál destacarías? Porque hay muchísimo. Kingsley, Levy, Babette, la amiga de Nikki, y Gordon, que también lo irán descubriendo después los lectores. Todos son importantes, ¿no? Quizá los que tienen un poquito más de peso es Maddox, porque también tiene una pequeñita historia, como poquitos capítulos, pero bueno, quería darle ese toque coral, ¿no? La abuela también algunos capítulos. La hermana es muy divertida, o sea, típica hermana que odias y amas a partes iguales, ¿no? Y bueno, y luego pues hay personajes, ¿no? Bueno, que son más crudos a lo mejor, ¿no? Y algunos aparecen, desaparecen porque es una novela en la que pasan muchos años y otros están, ¿no? Durante todo el libro y todos narran, o sea, el narrador. Hay capítulos en primera persona, los en primera persona solo son Nikki River y luego en tercera persona sí que, aparte de Nikki River, que también tienen capítulos en tercera persona, ya nos vamos a muchas perspectivas. Entonces, claro, también tenemos la posibilidad de ver cómo son Nikki River, a veces explicar lo que sea, una pelea o un momento, una mirada desde otro punto de vista que no es el de ellos. Es importante eso. Y hay temas de los cuales también hablas, como el acoso escolar y también el maltrato psicológico. Claro, o sea, bueno, van habiendo muchos conflictos porque pasa mucho tiempo y bueno, y se habla de, bueno, muchos temas yo creo que actuales, cotidianos, cosas que les podría pasar a cualquiera, ¿no? Y bueno, desde este punto de algo muy cercano, ¿no? O sea... Antes decíamos que era como un puzzle, ¿no? Al estar narrada en 3 tiempos que se van mezclando, ¿te ha resultado complicado? Hombre, sí, o sea, cronológicamente yo creo que ha sido lo más difícil, tener mucho cuidado, ¿no? Con las fechas, los cumpleaños de cada personaje, luego las fechas especiales como Navidad, verano, ¿no? Que a lo mejor era el momento más de reencuentros y que es un poco difícil y también sobre todo mi intención era, al principio tenía mucho miedo de que fuese confuso. Cuando empecé a escribirla se la pasé a mi editora y le dije, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes esto? Porque vamos atrás, vamos adelante, vamos... Entonces es importante, ¿no? Que al principio choca un poco cuando empiezas la novela, pero vamos, lo que me han dicho hasta ahora las lectoras y los lectores es que luego hay un momento en el que ya te dejas llevar y
y entiendes, o sea, ya te sitúas y vas, vuelves con ellos, o sea, como que de una forma natural. Pero has dicho que te has divertido mucho. Sí. Bueno, es que también esta estructura me daba mucho juego, porque de pronto quería añadir un capítulo a una parte, o sea, a una parte del pasado o contar algo y cronológicamente no tenía por qué hacerlo, volviendo al principio, ¿no? Entonces, claro, me daba mucho juego. He cambiado mucho, he eliminado capítulos, he añadido otros, he jugado, ¿sabes? Un poco, ha sido divertido. Y Alice, en todo este espacio temporal en el que se desarrolla la novela, tú como escritora también has ido madurando, ¿no? Ya que hablamos de madurez. ¿Cómo te ves ahora? O sea, es la típica pregunta de, ¿uno se veía ahora en el pasado, cuando empezaste y te iniciaste en el momento en el que estás? ¿Te lo pudieras haber imaginado? Pues... No, seguro que no, o sea, vamos, no tengo dudas. No, que va, para nada, o sea, es algo que no, vamos, yo no, a lo mejor otras personas sí, pero ni me planteaba, ni me imaginaba. Sí que me imaginaba escribiendo, eso sí, o sea, yo tenía claro que lo hacía, o sea, que a mí me gustaba, yo lo hacía porque me gustaba, ¿no? No era con ninguna intención más allá, ¿no? De pasármelo bien y de como al que le gusta pintar o le gusta, no sé, tejer, ¿sabes? O sea, pero luego no te imaginas, claro, que eso se puede convertir en tu trabajo y bueno, en un trabajo muy intenso al final, sí, sí. Y hay mucha presión cuando una se convierte con esa cantidad de fans y en una escritora súper vendida, cuando escribe una nueva novela o un nuevo libro, ¿no? De lo que también solicitamos muchas veces los lectores, que somos muy exigentes a veces. Claro, hay presión porque es verdad que como lector, a mí me pasa como lectora, que a veces soy exigente con las autoras que me gusta leer. Claro, ya voy y me lo compro y no leo la sinopsis y yo espero que me dé una cosa parecida a lo que ya me ha dado, ¿no? Por eso repito un poco. Pero también me he desprendido, ¿no? Sobre todo este último año, en pensar que es verdad que las lectoras esperan de ti algo concreto, obviamente, pero también pienso que los autores tienen que tener como el derecho a experimentar, a cambiar, a evolucionar, a probar, a equivocarse, a divertirse, ¿no? Porque al final, si no, también pierdes, ¿no? Como una parte muy importante, Claro, yo es que creo. si te diviertes... Claro, el proceso creativo al final, ¿no? Se vuelve monótono. Si ya sabes que tienes que hacer A más B más C porque sabes que eso va a gustar y te limitas a hacer eso, pierdes una parte, ¿no? Quizá la más importante, la creativa, ¿no? El sentarte y dejarte llevar. Entonces, bueno, yo creo que hay que correr riesgos y también, lo veo yo en mi posición de lectora, a veces tenemos que permitir a los autores que nos gustan y ser conscientes de que no todas las novelas nos tienen por qué gustar igual. De hecho, ¿tienes en mente la próxima? Porque acabas de iniciar esto, porque ayer o antes de ayer salió a la venta el libro, pero ya tienes en mente una novela más oscura o gótica, como has dicho en alguna entrevista. Bueno, sí, tengo un momento, no sé si saldrá, yo lo estoy diciendo y digo, a lo mejor el año que viene vuelvo y hablo de otra novela porque no ha salido, pero espero que salga. Me gustaría mucho que saliese porque sí que sería, pues bueno, es un poco un riesgo, da mucho vértigo porque dices, ostras, habrá mucha gente que a lo mejor no se espere esto, claro, pero bueno, también está siendo un reto y cuando algo es un reto tienes una motivación, ¿no? Cuando haces algo diferente, entonces sí que tengo ahí en mente hacer algo un aire más oscuro, a ver qué sale. Alice, vamos a ir terminando, pero te quería preguntar, porque supongo que cada libro te aporta algo, igual que nos aporta a los lectores. ¿Qué te aporta o qué te ha aportado este libro? Donde todo brilla, a mí me ha aportado recordarme a mí de niña. O sea, es un libro que al final habla de crecer, curiosamente, pero también habla mucho de la infancia, de cómo vemos el mundo, de cómo dejamos de percibir el brillo, ¿no? De las cosas intangibles cuando crecemos, porque ya no lo vemos, porque no tenemos tiempo, porque vamos muy deprisa, ¿no? Entonces, claro, a veces para escribir algunas escenas me recordaba a mí qué me gustaba hacer con 8 años, no sé, cuando estabas sin hacer nada, sentada en la alfombra, qué jugabas, con qué soñabas, qué te imaginabas, ¿no? Y bueno, siempre es bonito, ¿no? Volver a, un poco, porque como seguimos muy en línea recta, ¿no? Pues hacer alguna parada y volver a pensar. Pues muchas gracias por esta entrega, porque es maravillosa y nada, nos vemos a la próxima. A ti, un placer.